Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre el informe Caracterización de la violencia obstétrica en hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, un enfoque mixto e interdisciplinario, para conocer los resultados sobre el número de mujeres que han sufrido esta violencia y sus consecuencias. Para hablar del tema nos acompaña Hanna Borboleta, partera y directora de Morada Violeta, y Ana Paola Sáenz Jiménez, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana. Por otra parte, platicaremos sobre el libro Libres y sin miedo, Horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia, que sumerge en las profundidades del feminismo contemporáneo, explorando sus múltiples facetas y su vínculo intrínseco con la búsqueda de justicia social. En esta ocasión nos acompaña a Susana Draper, escritora y docente uruguaya, quien participa en diferentes colectivos feministas y luchas por la abolición del sistema carcelario. Las y los invito a acompañarnos. Y estaremos conversando sobre esto con dos súper invitadas que me da muchísimo gusto presentar esta mañana. Está Hanna Borboleta, ella es partera y directora de Morada Violeta. Buenos días, Hanna, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Nos escuchas? Ahí estás. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. También está con nosotras Ana Paola Sáenz Jiménez. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Psicología de la Universidad Iberoamericana. Ana Paola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sirena. Buenos días, Hanna, y a todo el público. Pues para compartir con todas nuestras radioescuchas sobre este tema que estaremos hablando sobre la violencia obstétrica, compartirles que el informe titulado Caracterización de la violencia obstétrica en hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, un enfoque mixto e interdisciplinario, fue realizado por un grupo interdisciplinario de académicas de la Universidad Iberoamericana, incluyendo especialistas de la psicología, salud, derecho, estudios internacionales, economía, espacios curriculares de inmersión social, entre otros. Este estudio revela una cosa muy importante, que es la incidencia de la violencia obstétrica, que es demasiado alta y que existen prácticas preocupantes en los hospitales examinados. Entre ellas están procedimientos innecesarios sin consentimiento informado, por ejemplo, la práctica injustificada de cesáreas, tactos vaginales frecuentes, episiotomías no justificadas, violencia verbal y psicológica hacia las mujeres durante el parto, entre muchas otras. Pero quisiera conversar con ustedes por qué sucede la violencia obstétrica, es decir, hay un momento en la vida de las mujeres en que tomar la decisión de ser madres no es cualquier cosa, pero que además nos enfrentamos en el ejercicio de este derecho a estas violencias. ¿Qué está pasando en nuestro país con la violencia obstétrica? Hanna, comenzamos contigo. Ok. Pues es una pregunta que tiene varias facetas, ¿no? Más bien la respuesta tiene varias facetas, ¿no? Varias razones, varias causas, ¿no? Tú dices, ¿por qué existe la violencia obstétrica, ¿no? Y no creo que haya una violencia, digamos, en la sociedad que tenga una sola causa, ¿no? Y la violencia obstétrica, pues, no es la excepción. Entonces, quiero empezar a señalar varias causas y seguramente ahorita Ana, pues, agregará y agrandará aquí el pozo de las razones. Y bueno, para empezar a desmenuzar, creo que una de las cuestiones es la estructura del sistema de salud, ¿no? O sea, un sistema de salud que realmente desde su inicio, voy a decir, desde hace 200, 300 años, digamos, ¿no? O sea, si vemos los orígenes, que desde el inicio realmente nunca fue pensado para el bienestar de las mujeres, ¿no? Y eso creo que es súper importante considerar, ¿no? Porque decimos, sistema de salud y vamos al hospital para mejorar. Pero la realidad, un hospital, o sea, en el principio de los hospitales, tú ibas al hospital a morir, ¿no? Realmente no ibas para mejorar, ¿no? Entonces, poco a poco, como los partos se trasladaron, digamos, por varias razones, de casa al hospital, ¿no?
realmente tienes un sistema de salud y profesionales de la salud que no saben atender partos fisiológicos, ¿no? Que desde el principio igual, ¿no? Hubo una campaña, voy a decir, muy orquestada y muy buscada como para excluir a las parteras de la atención a la salud sexual reproductiva y no reproductiva de las mujeres, y entonces las mujeres empiezan a parir en los hospitales, pero realmente las médicas y médicos, y bueno, médicos en ese entonces, realmente no sabían cómo atender un parto, ¿no? O sea, nunca se sentaron en sus manitas como para observar el proceso. Entonces tienes ahora todo un conjunto de profesionales de salud que nunca en su vida, y eso se lo firmo, me pueden citar y también les pueden preguntar a muchas y muchos profesionales de salud que nunca en su vida han visto un parto no intervenido. Entonces, evidentemente, si tú aprendes a atender un parto como una receta, ¿no? O sea, a ti, igual que a mí, igual que a cualquiera, tú no tienes mucha apertura como para ver otra cosa, ¿no? Entonces, como tú crees que así se tiene que hacer, por ejemplo, la episiotomía, ¿no? Que es ese famoso corte que hacen en el periné de manera innecesaria como para agrandarlo y hacer que la cría salga más rápida, que realmente la vagina se abre sola, ¿no? La vagina es un tejido estirable, entonces es innecesario en general. Entonces, pero claro, si tú aprendiste que así tiene que hacer, pues lo vas a hacer y vas a decir, pues esa mujer es una tonta porque no me deja hacerlo. Pero yo aprendí que así tiene que ser, ¿no? Entonces, ese hacer cosas por una tradición, más no por una evidencia científica, ¿no? O sea, la obstetricia es una de las disciplinas en la medicina que menos se basa en evidencia científica. Entonces, eso es una parte de, ¿no? La poca autocrítica que tiene en general la medicina, pero y en este caso la obstetricia, ¿no? La poca autocrítica, la poca autorrevisión de los protocolos, de la manera de atención, ¿no? La sobrecarga de trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente, si a ti todo el tiempo te dicen que tienes que liberar camas y que te tienes que apurar y que tienes que sacar a una tras otra, obviamente también tú como personal de salud no tienes un espacio como para pensar y acompañar desde un espacio no violento porque tú vives violencia, ¿no? Eso no es una justificación, evidentemente, porque las parteras también vivimos un montón de violencia y no por eso atendemos necesariamente de manera violenta, pero sí creo que, hay una politización, ¿no? A veces que tiene que pasar, digamos, para que tú cambies prácticas. Y si tú no tienes una reflexión detrás de esas prácticas, pues no va a haber un cambio. Acabas de mencionar a unas profesionales de la salud de las que vamos a hablar más adelante, que es precisamente el papel de las parteras. Es decir, nos estás colocando que hay un problema de estructura, por supuesto, porque todo en este mundo fue concebido desde una mirada androcéntrica, por supuesto, y también la forma en la que se aprende la medicina, la atención a la salud, tiene que ver con ello y deja fuera toda una perspectiva de derechos, ¿verdad? Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también deja fuera la interculturalidad, ¿verdad? Es decir, esta posibilidad de atenderte apegada a las necesidades que tienen, por ejemplo, las mujeres indígenas o incluso nosotras en zonas urbanas, en zonas no rurales, donde pues el mismo contacto con una plancha fría puede tener otras implicaciones en tu salud. Es decir, hay todo una discusión ahí importante, una reflexión importante que tenemos que dar. Pero quisiera ahora preguntarle a Ana precisamente cuáles son estas expresiones de la violencia obstétrica, que las mujeres que nos escuchan puedan identificarlas. Ya dijimos que, bueno, son los profesionales de la salud, en este caso médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, quienes ejercen esta violencia hacia mujeres embarazadas, también durante el parto o bien durante el puerperio. Pero cuéntanos, ¿cuáles serían otras expresiones de violencia que nuestras radioescuchas pudiesen identificar y entonces alertar, ¿verdad?, de que esa no es una situación normal, de que tienen derecho a un trato digno? Claro. Bien, pues justamente en la investigación que hicimos, una de las primeras tareas que tuvimos fue comenzar a seguir la ruta desde que llega una mujer a sus consultas, luego cuando llega también al momento en el que ella, por las señales que le está dando su cuerpo, considera que está cerca de parir, hasta que sale, ¿no? Fuimos viendo cuál era la ruta, con quiénes iba teniendo relación. Ahorita mencionaste pues al personal de salud con quien nosotros tuvimos entrevistas, que fue justamente médicos y médicas residentes, los médicos titulares, el personal de enfermería, pero también entrevistamos al personal de trabajo social. Y algo que descubrimos también muy interesante es
cómo está también involucrado el personal de seguridad, que era algo que, aunque nos salió mapeado, nosotras al inicio no, pues no lo exploramos, ¿no? No lo teníamos como tan claro. Sin embargo, también el personal de seguridad y luego también con los camilleros encontramos que eran como en esta ruta, básicamente todas las personas con quienes tenían contacto dentro del personal de salud podían ejercer violencia. Aun cuando por la función en la que tenían dentro del hospital, tenían que ser mínima la interacción, tenían ese poder para ejercer esta forma de violencia, en alguna de sus variantes. Y entonces nosotras lo que hicimos fue utilizar, desde luego, las categorías que de violencia salen, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No fueron solamente esas categorías, también incluimos categorías. Este fenómeno ha sido muy explorado en América Latina y en África, y entonces incluimos algunas categorías de otras autoras que han explorado estas formas de violencia, y encontramos, por supuesto, que dentro de los tipos de violencia que se pueden identificar y relacionar con la violencia obstétrica está la violencia psicológica, que se expresa principalmente a través del abuso verbal o de las amenazas, ¿no? Si no haces esto, va a salir mal. Si no pujas bien y algo sale mal, va a ser tu culpa, ¿no? Entonces, la violencia psicológica a través de las amenazas, a través del abuso verbal, la violencia física, ¿no? Por ejemplo, tratar de contener a las mujeres físicamente, ¿no? Es que se está moviendo mucho, y entonces tratar de contenerlas dentro de la cama, sostenerlas con fuerza de alguna de las extremidades para tratar de que no se mueva tanto durante el parto. Encontramos también formas de violencia sexual que se refieren a tanto la violación de la decisión de los derechos reproductivos, por ejemplo, frente a la esterilización. No encontramos formas de esterilización forzada, sin embargo, sí mucha presión alrededor, mucho cuestionamiento alrededor de, ¿estás segura? Mira cuántos hijos tienes, cómo los vas a mantener, ¿no? Mucha presión alrededor de sus decisiones, o si alguna chica, por ejemplo, sobre todo a las mujeres más jóvenes, querían ya tener algún tipo de anticoncepción más permanente, preguntarle a la pareja o preguntarle a la familia o preguntarle a los papás antes de respetar la decisión, o simplemente decir, estás muy chavita, ahorita eso, no pienses en eso, ¿no? Entonces, estas son otras formas. Encontramos también, y lo caracterizamos nosotras como lo tipificamos, lo categorizamos como incapacidad de cumplir con estándares de cuidado. Una forma de violencia que es muy propia de digamos, de este rubro que nosotras exploramos, es el que, si bien el personal de salud puede certificar, porque algunos de los hospitales tenían la placa de hospital amigo de la mujer y la niñez, si bien pueden certificar que han tomado capacitaciones, pues lo que encontrábamos es que había negligencia en los cuidados, que había el rompimiento de estándares internacionales, prácticas que no debían de realizarse, se realizaban. Y una última que me gustaría comentar también, que decidimos ponerla como en una categoría aparte en las formas de violencia, la inadecuada comunicación, ¿no? Que está vinculada con esta violencia psicológica, pero la quisimos poner aparte por lo frecuente que encontrábamos, que es el no, tanto con las personas que están como acompañantes de las mujeres durante previo y posterior al parto, como con las propias mujeres, el no verles como personas sujetas de derechos, y en ese sentido tener derecho a saber qué está pasando en todo momento con ellas, con su cuerpo y con sus crías. Y esto lo observamos, y aquí fue donde entró, por ejemplo, mucho personal de seguridad, ¿no?
que no permitía o que de repente obstaculizaba estas informaciones, el personal médico decidiendo qué sí puede saber, qué no puede saber. Entonces, esto decidimos ponerlo como una categoría adicional dentro de las formas de violencia que a lo mejor en otros estudios se han puesto como parte de la violencia psicológica, pero nosotros decidimos ponerlo aparte justo para dar énfasis en que es muy importante, Ana, esto que señalas, que el centro está en no reconocer a las mujeres como sujetas de derecho en un momento crucial que está sucediendo en su cuerpo, ¿verdad? Tú nos decías, son todas estas actitudes que juzgan, humillan, lastiman, sea física o psicológicamente a las mujeres, y que es cometida, yo al inicio decía médicos, médicas y personal de enfermería, pero tú nos has relatado que lo comete incluso el de recursos humanos, es decir, todo el proceso de atención se comete o se atiende en una comisión permanente de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Y un componente muy importante que señalabas es la información. Las mujeres tienen derecho a estar informadas a lo largo de este proceso de atención al parto, durante todo el proceso de embarazo, por supuesto, el parto y el puerperio. Antes de irnos a la pausa, me gustaría preguntarte, Ana, a ti misma, ¿qué recomendaciones podemos hacer en un primer paso de recomendaciones? Lo vamos a retomar después del corte, pero la recomendación principal que tú identificaste en esta investigación, y con eso nos vamos al primer corte. Para hacerlo muy resumidamente, porque realmente este estudio lo presentamos frente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, justo para que conociera qué estaba pasando en sus hospitales, e hicimos recomendaciones de corto, mediano y largo plazo, que van desde reforzar la capacitación, poner consecuencias frente a la denuncia de estas violencias, ¿no? Y, por supuesto, recomendaciones más de amplio aspecto que tienen que ver con el mejoramiento de políticas públicas. Y en el caso de las mujeres, también consideramos muy oportuno que sean los hospitales quienes tomen responsabilidad en informar y reforzar la información que se da de los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres, de tal manera que pueda ser de fácil acceso y muy comprensible qué es lo que no debería de estar pasando antes, durante o después de su parto, y ellas tengan esa información, sin poner la responsabilidad en ellas, ¿no? Pero también en ese sentido que se responsabilizar a los hospitales de generar este tipo de material. Claro, muchísimas gracias, Ana, porque ahí está, ¿no? Es necesario realizar, implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos de las mujeres, por supuesto, y colocar en el centro la atención de las mujeres durante todo este proceso del ejercicio de sus derechos, donde la información va a ser muy importante. Y a mí siempre me gusta hacer el llamado precisamente a los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad muy importante para difundir este tipo de investigaciones que, más allá de dar a conocer solamente los resultados, pueden orientar a nuestras radioescuchas para identificar las diferentes violencias que estamos viviendo. 3 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia obstétrica en este país, y entonces se hace necesario que podamos brindar esta información para el ejercicio de nuestros derechos humanos. Que estamos hablando sobre la violencia obstétrica, porque se ha documentado que esta violencia que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio, pues revela diferentes niveles de violaciones a los derechos humanos, como son la falta de información, la violación a la privacidad de las mujeres, la obtención del conocimiento de forma involuntaria, la detención en instalaciones por falta de pago, por ejemplo, que bueno, eso también es muy importante señalarlo en un país con altos niveles también de pobreza, donde las mujeres se enfrentan a esto. Pero además el maltrato físico, humillación, procedimientos autoritarios para imponer métodos anticonceptivos o cesáreas, violaciones a la confidencialidad, negación al tratamiento, es decir, muchas expresiones de este tipo de violencia, que además pues ya hay quejas importantes. Por ejemplo, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió 358 quejas relacionadas con violencia obstétrica, la mayoría implicando a la Secretaría
de salud local. Las quejas incluyen estas expresiones que ya hemos dicho y que entonces nos hace voltear a ver el sistema de salud. ¿Qué está pasando con un sistema de salud que no garantiza la atención para las mujeres? Y acá quisiera retomar contigo, Ana, precisamente nos estabas contando de algunas recomendaciones en la materia que van desde la creación de políticas públicas hasta regular la atención, ¿verdad? ¿Qué otras recomendaciones identifican ustedes? Y aquí podríamos entrar, ¿verdad? Si ustedes lo identifican así, al parto humanizado. Hay otras formas de atención basadas en derechos humanos, ¿cierto? Va a poder iluminar todavía un poco más. Con relación a otras recomendaciones que hicimos, nosotras pensamos que es necesario que cada uno de los hospitales sí haga un diagnóstico estructural y de los recursos también con los que cuenta el personal médico, porque una cosa que encontramos que ya Hanna al inicio de la sección comentaba es que parte de la normalización de la violencia que hace el personal médico está justificado en la propia violencia que viven, ¿no? La violencia por el sumamente jerárquico modelo de educación médica, pero también la violencia laboral que pueden llegar a atravesar, y entre ellos no contar con los insumos necesarios, porque también quiero señalar que el personal médico muchas veces también nos señalaban cómo en ocasiones tenían que poner de su propia bolsa, ¿no? Para comprar ciertas cosas. Entonces, o cómo decisiones tan centrales como decir, tengo 5 cartuchos de anestesia, recibo 50 mujeres para este día, tengo que dejar las anestesias para las cesáreas programadas. Las de parto vaginal se van a tener que ir sin anestesia. Aunque ellas lo solicitaran, que el dolor era tal, necesito anestesia, el médico, la médica tenía que tomar esa decisión, que es una decisión que si te fijas, entre comillas, les orilla, ¿no? A tener que estar ejerciendo esta forma de violencia. Entonces, parte de lo que nosotros recomendábamos era también voltear, que cada una de las unidades se responsabilizara de hacer un diagnóstico de qué estaba pasando en términos de insumos, ¿no? Revisar obviamente los marcos legales, generar protocolos también. Algo que también exploramos nosotras fue el apego inmediato y el respeto a las decisiones en torno a lactancia, ¿no? Con respecto a eso también encontramos muchísimas irregularidades. Entonces, es importante también que el personal médico comprenda que no es una cosa que porque está de moda, porque es lo que ahora viene bien, el apego inmediato, que de repente hay una visión como de, son cuestiones ahí como hippies que alguien trae de New Age, y es como, no, hay evidencia científica de por qué es importante el apego inmediato, de por qué es importante, y sobre todo si las mujeres están tomando esa decisión, respetar la exclusividad de la lactancia, ¿no? Entonces, este tipo de capacitaciones también serían importantes, y hacer toda una revisión de cómo se está respetando o no la NOM 007, porque además sí tenemos normas que regulan en México este tipo de violencia y que establecen consecuencias también para el personal cuando no están dando ese seguimiento. Este tipo de cuestiones nosotras las ponemos ahí. Ya más a largo plazo tendríamos que trabajar digamos, a nivel como personal, aquí es donde me meto yo como psicóloga, con las actitudes y las representaciones sociales que tiene todo el personal médico alrededor implica un parto. Y una de las cosas que también consideramos que es muy oportuno es comenzar a cuestionarnos esta sobremedicalización del parto, ¿no? Y ahí es donde justo voy a dar la entrada para que Hanna nos pueda hablar un poco más de esto, pero parte de lo que también nosotros estamos refiriendo es que tiene que haber otras formas de parir que no impliquen o que no pongan al centro lo que llamamos la medicina defensiva, que es esta forma de ejercer la medicina de por si pasa esto, porque no vaya a haber un desgarre, mejor corto. Porque no vaya a haber esto, mejor hago esto. O sea, por el claro, mejor atiende bien desde el inicio, ¿no? Mejor toma otras decisiones antes de llegar a ese momento donde tendrás que tomar una decisión de emergencia cuando pudo haber sido prevenida. Claro. O no,
pero que está este miedo, porque al final del día el proceso se pone al centro, pues el miedo que tiene el personal de tener algún tipo de consecuencia, y se manda al margen la experiencia, los derechos y las necesidades que tienen las mujeres con relación al tipo de parto del que podrían ser candidatas, que a lo mejor no tiene que ser un parto medicalizado. Hay algunas entidades federativas que ya han tipificado la violencia obstétrica, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Aguascalientes, lo tienen por ahí, ya entiendo que Oaxaca es la que la tiene en la Ley General de Acceso, en su ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, más allá de que esté legislado o no en el estado de cada una de nuestras radioescuchas, sí existen otras formas, ¿verdad? Otras formas de atención, y ahí, pues, Hanna, cuéntanos, ¿cuál es el rol precisamente de las parteras? Sabemos que esta atención humanizada, pues también es una atención basada en los derechos y respetuosa de los derechos de las mujeres. ¿Cuál ha sido su experiencia como parteras? Muchas gracias. Ay, Ana, compártenos por favor esa investigación a Morada Violeta para leerla, difundirla y comérnosla. No, muchísimas gracias por todo lo que acabas de describir. También aquí nada más una puntualización, como hace rato dijiste que soy partera tradicional, no porque no quisiera ser partera tradicional, pero no soy partera tradicional porque no vengo de ese linaje, entonces no quiero usurpar, digamos, esa profesión, aunque la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sí me tiene dado de alta como partera tradicional, porque la Secretaría de Salud no tiene otras categorías, ¿no? Entonces, sí, el modelo de partería yo siempre le digo a la gente que es otra religión, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero más amable, ¿no? Y con eso quiero ser súper clara, porque todo lo que Ana acaba de describir, ¿no? La patologización de los procesos, ¿no? El poner en una caja los procesos de las mujeres, ¿no? Los procesos de salud, el estar enfocado o enfocada todo el tiempo en el riesgo, ¿no? Esos son abordajes muy propios de un sistema de este sistema de salud, ¿no? De este sistema hegemónico, ¿no? Desde el patriarcado, desde el capitalismo, desde el racismo, ¿no? O sea, desde ese ver el cuerpo de las mujeres como ese otro que no entendemos muy bien, que tampoco queremos entender muy bien, que realmente nos da igual, pero que patologizamos a morir, ¿no? O sea, la vacuna COVID, que nunca, por ejemplo, checó el dato de la menstruación, hasta que millones de mujeres en Twitter decían, oigan, esto está alterando todo, ¿no? Y años después dijeron, sí, sí, puede que tengan razón, ¿no? Pero las mujeres seguimos, como ustedes ya han estado diciendo, sin ser sujetas de derechos, sujetas de investigaciones, ¿no? O sea, seguimos sin ser vistas como un cuerpo, una persona, un espíritu, ¿no? Emociones, etcétera, que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Y eso el sistema de salud hegemónico nunca lo ha hecho, ¿no? Como decíamos al principio, o sea, realmente el sistema de salud nunca fue hecho para beneficiarle realmente ni a las mujeres ni a quienes atienden a las mujeres, perdón, sino más bien a una clase política, ¿no? Y es un business, ¿no? Es un negocio. Entonces, realmente hay violencia, como decías, Ana, ¿no? A todos los niveles. También lo describe Roberto Castro, Ana María Carrillo, ¿no? Desde la investigación sobre, por ejemplo, la exclusión de las parteras, la formación del personal médico, ¿no? O sea, que también se forma desde una violencia estructural jerarquizada muy militar, ¿no? Entonces, claro, no es de sorprenderse, pues, ¿no? Entonces, yo me iría un poco a la parte de, uno, eso, el personal médico en general no sabe atender un parto fisiológico, entonces, así haya normas, así, ¿no? La norma 007, el personal médico no sabe qué hacer con ella porque nunca ha visto un parto así, ¿no? Y aquí quiero contar una anécdota de una compañera que es enfermera y ella es docente también en enfermería y me dijo, Hanna, tú que también formas parteras, ¿no? Tú que también formas, ¿qué onda? O sea, yo les hablo a mis estudiantes, ¿no? De las prácticas y no sé qué, del respeto y de cómo atender, y luego van a prácticas y parece que les entró por aquí y les salió por acá, porque no lo hacen, ¿no? Y yo le dije, mira, es que claro, si tú, es como una niña o un niño chiquito, si tú no lo ves, por mucho que te digan no agarres o no te comas eso, si tú me ves a mí como tu mamá o tu tía comiéndomelo, pues la niña va a decir, pues la adulta lo hace. Es que no aprendes
¿no? Por el no o sí o tal, sino por el ejemplo, ¿no? Y eso también en la adultez es verdad, ¿no? Entonces, si el personal de salud no ve el ejemplo de cómo podría atender diferente, suele ser súper difícil hacerlo diferente, porque no tienes ni una referencia, pues, ¿no? También porque justo tienes tanto acondicionamiento desde el mismo sistema y desde la misma estructura, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo que decías de, bueno, alternativas, ¿no? Uno, pues la misma OMS, la Organización Mundial de Salud, habla de que las parteras somos las expertas, ¿no? En los procesos fisiológicos y de primer nivel, si quieren, ¿no? De atención de las mujeres. O sea, parto fisiológico, mujeres con embarazos saludables, partos y pospartos saludables, ¿no? Infecciones de vías urinarias, claro que sí. Infecciones vaginales, claro que sí. O sea, desequilibrios de primer nivel, claro que sí, eso te va a poder atender una partera, ¿no? O sea, para eso somos las parteras, el personal, digamos, calificado, ¿no? Y formado en eso. Entonces, realmente el 85% de la población mexicana y mundial, que son mujeres sanas, o sea, sí con colitis, sí con alergia al polen o cosas así, pero realmente son mujeres sanas, deberían poderse atender por parteras, ¿no? Entonces, así ya, o sea, tú como sistema de salud tendrías que meter mucho más dinero a la formación de parteras, a la creación de casas de partería, espacios extra hospitalarios para también quitar la presión, ¿no? Y la sobrepoblación, digamos, de los hospitales, y que los hospitales se puedan enfocar en población que realmente necesita estar ahí, ¿no? Que tiene una patología, ¿no? Que necesita cirugías, etcétera. Pero claro, un proceso fisiológico, saludable como un parto, que ciertamente tiene riesgos, porque en la salud todo tiene riesgos, en la vida todo tiene riesgos, y también no es hacerte de la vista gorda, porque al final de cuentas eso también hay que conversarlo, ¿no? Y qué riesgos estás tú dispuesta a asumir, ¿no? Y justo ahí aceptar, digamos, que las mujeres que tú atiendes son tus interlocutoras, son adultas como tú y van a tomar decisiones, pero necesitan información, ¿no? Pero ese dar información, explicar información, necesita otra cosa que el sistema de salud no tiene, que es tiempo. Entonces, claro, el tiempo es fundamental. Si yo tengo una consulta de 15 minutos, te voy a tomar la presión y te voy a decir, bueno, ¿cómo te has sentido? Toma agua, chao. ¿No? O sea, nosotras en partería, por ejemplo, en La Morada, nosotras hacemos citas de 1 hora y a veces nos quedamos cortas, ¿no? Pero claro, en Requiere esa hora, dime, algo, perdón. no, 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 es que me parece muy, muy importante esto que estás diciendo porque se requiere tiempo. Requerimos tratar a las mujeres como sujetas de derechos, requerimos escuchar sus necesidades, y en este sentido yo quisiera preguntarles, ¿qué puede hacer una mujer que está identificando que está siendo víctima de violencia obstétrica? Es decir, ¿a qué tienen derecho las mujeres en este proceso de embarazo, parto, puerperio? Que entiendo que en el parto y en todo el cuidado, las parteras cumplen esta función muy importante de, pues eso, una atención mucho más sensible, hemos llamado humanizada, ¿verdad? Como si el resto no tuviese que ser humanizado, pero ¿a qué tiene derecho las mujeres en este momento y qué pudiese hacer si identifica que está siendo víctima de violencia obstétrica? La que guste contestar por ahí. Si quieres, adelante, Ana, y después yo Claro, bueno, yo creo que merece la pena comenzar como diciendo a qué tienen derecho, ¿no? Las mujeres. Cuando hablamos de que ellas tienen derecho a tener un parto digno, un parto humanizado, en el que ellas, sus criaturas, sean el centro de ese parto, ¿no? Tienen derecho a acceder a los servicios de salud con calidad, a acceder a las mejores prácticas para disminuir los riesgos que puedan afectar la salud, su vida, pero también su salud. Tienen derecho también a que durante ese proceso se proporcionen los recursos y los elementos, porque también hablo de personas necesarias para atravesar el proceso lo mejor posible. Por ejemplo, tomar agua, caminar, y de verdad me voy a cosas muy básicas porque a veces eso se niega, ¿no? Caminar, adoptar la posición que sea más cómoda para ellas, tener también relación, comunicación
en algunos hospitales se permite también, y esto sí depende también de la infraestructura del hospital, que puedan estar junto con ella alguna persona, su esposo, su esposa, su pareja, su mamá, quien considere, pero sí lo que es muy importante es el derecho a comunicarse todo el tiempo con respecto a esto. Tienen derecho a saber qué se está haciendo con su cuerpo, qué se va a hacer, cuáles son los riesgos y por qué cualquier propuesta de procedimiento tiene que conocer cuáles son los beneficios. Tiene derecho a poder tomar decisiones sin presión con respecto a métodos anticonceptivos. ¿Sí? Y también, perdón, por último quiero mencionar, tienen derecho también a determinar el tipo de parto, o sea, ellas también tienen derecho a ser parte de la decisión del tipo de parto en el que van a participar, el tipo de alimentación que va a recibir su bebé una vez nazca, si quiere lactancia exclusiva, obviamente siempre frente a las posibilidades, tienen derecho también a eso. Hay una serie de derechos muy importantes que vemos que se están violentando, ¿verdad? Todos ellos se están violentando. Nos acercamos hacia el cierre de este segmento, entonces quisiera cerrar nada más con un mensaje. Tienen 1 minuto cada una, un mensaje porque tenemos la noticia de nuestra primera mujer presidenta. Entonces, en este sentido, ¿qué le estaríamos diciendo a esta primera mujer presidenta que requiere nuestro sistema de salud para erradicar la violencia obstétrica? En una frase muy breve, por favor. Si quieres, comenzamos contigo, Hanna. Sí, el reconocimiento de la partería como profesión fundamental y primera, digamos, de primer contacto para las mujeres en embarazo, parto y posparto, ¿no? Un cambio también en la formación del personal de salud, ¿no? Porque todo lo que acabas de decir, Ana, me encanta, o sea, como la enumeración de los derechos, ¿no? Pero claro, si yo, por ejemplo, como partera, mañana empiezo a trabajar en un IMSS, yo tampoco voy a poder hacer mucho porque hay una estructura que es imposible, de verdad, imposible. Revisar, incluso sería ese un gran pendiente, ¿no? Revisar toda la estructura del sistema de salud que ha negado derechos. Y perdón, perdón, Hanna, pero se nos acaba el tiempo, entonces igual brevemente, Ana, ¿qué le estaríamos pidiendo? Una frase, por favor. Que revise, que se comprometa con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si es en una frase, es eso, que adquiera ese compromiso de atención a las mujeres en un momento de mucha fuerza, pero también vulnerabilidad como es el parto. Ahí están los dos llamados principales, el reconocimiento de la partería y la atención integral a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Les quiero agradecer muchísimo estar con nosotras a Hanna Borboleta, partera y directora de Morada Violeta, y Ana Paola Sáenz Jiménez, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Gracias por acompañarnos. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Ya está con nosotras Susana Draper. Ella es una escritora y docente uruguaya, vive en Harlem, Nueva York, y es profesora en la Universidad de Princeton, donde participa en diferentes colectivos feministas y lucha por la abolición del sistema carcelario. Muchas gracias por acompañarnos, Susana. Bienvenida a Análisis Feminista. Hola, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti porque además nos traes tu libro que es Libres y sin miedo, horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia. Y en este libro, que es una obra que se sumerge en las profundidades del feminismo contemporáneo, examinas las teorías feministas y estas cómo han evolucionado para abordar no solo las cuestiones de género, sino también otras intersecciones como son la raza, la clase social, otros sistemas de opresión de las mujeres, y estás ahí narrando diferentes voces feministas. Pero cuéntanos tú, ¿cuál es el corazón de Libres y sin miedo, este libro que estás presentando? El corazón creo que es intentar pensar juntes, la manera en la que la denuncia a múltiples violencias
interpersonales, se engarza también con formas de violencia que son parte del sistema, ¿no? Y que los feminismos populares, que podemos decir las movilizaciones que han empezado a acontecer desde 2016, desde distintos territorios, ¿no? Los llamados a paro de mujeres, en respuesta también a feminicidios, empezaron a generar una manera de entender el abuso y las violencias que nos saca de donde generalmente nos hacían legible esos sistemas, ¿no? Que es separando violencias, como la violencia contra las mujeres por un lado, las violencias económicas respecto a la clase social por otra, ¿no? Y entonces ha habido en los últimos años, sobre todo la última década, diría, un reconectar con formas de análisis feminista, que no son nuevas, que vienen de los años 70, de los feminismos negros, de los feminismos latinex, de los feminismos latinoamericanos más underground, ¿no? Que son apuestas a pensarnos dentro de un como repertorio de justicia social. Y tu libro está también es un libro interdisciplinario, ¿verdad? Con diferentes voces que has incluido desde la sociología, la política, la historia, la filosofía. Además, en un contexto donde, bueno, en América Latina y en el mundo pareciera que el feminismo está muy presente, y yo creo que sí, y con voces muy jóvenes. Entonces, también me parece que este diálogo intergeneracional es muy necesario, pero cuéntanos tú, ¿por qué se hace tan necesario o tan vigente quizá tu libro en un contexto como el que estamos viviendo ahora en 2024? Creo que por un lado se hace necesario traer como un análisis intergeneracional, ¿no? Porque las preguntas que estamos planteando y que se están planteando desde diferentes espacios y sobre todo desde las tomas de la calle, de los espacios públicos, ¿no? Las preguntas que están saliendo sobre la violencia sexual, sobre el abuso, pero también sobre la precarización de nuestras vidas en el neoliberalismo, eh, a veces vienen como de más lejos y nuestra capacidad de conectar con otras formas de análisis, con otras tomas de palabra y de reactivar y recrear esos análisis nos permite nutrirnos en el presente para buscar otras salidas, ¿no? Sobre todo en un presente en el que estamos viendo cada vez más la intensificación de procesos de um, militarización, de intensificación de formas de violencia que nos hacen enseguida pensar que necesitamos pedir más seguridad en un sentido planteado desde la seguridad estatal, desde la seguridad de siempre, ¿no? Y traer una memoria más larga nos permite entender cómo esas soluciones que nos plantean no han resuelto nada, porque las violencias se van intensificando. Y por eso traer una memoria más larga nos hace ver también cómo necesitamos abrir otras líneas para pensarnos en relación a la pregunta: ¿qué significa para nosotras, para nosotres, una seguridad que no esté predeterminada por esas violencias contra las que nos estamos movilizando? Y por eso que tienen que venir de otros lugares Claro. y de muchos lugares. En esta lucha que haces por la abolición del sistema carcelario, ¿qué te has encontrado? ¿Qué encontraste en estas reflexiones que incluyes en tu libro que pudiésemos diagnosticar de alguna manera cómo está el sistema carcelario y cuál sería la propuesta feminista para ello? El sistema carcelario es, digamos, si lo miramos desde la situación de mujeres y cuerpos feminizados y disidencias, nunca en la historia hubo tantas mujeres encarceladas como en el presente, ¿no? En eso tiene mucho que ver también lo que se ha llamado la guerra contra las drogas, que, como dice Don Paley en su estudio minucioso de capitalismo antidroga, esa guerra contra las drogas es una guerra
contra las comunidades empobrecidas por el sistema y expropiadas, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante, porque si pensamos em, ahí de qué manera nos relacionamos con hacer frente a las violencias, y una de las salidas que se nos pone desde una mirada del derecho liberal es, bueno, crear más condenas, crear más cárcel para, es decir, más castigo, ¿no? Pero sin embargo, a mí lo que me interesa desde la lucha por la abolición de la sociedad carcelaria es que ese sistema de castigo está castigando más que nunca a las mujeres. Entonces, que para nosotras exigir justicia eh, no se puede limitar a esa demanda de más condena, más encarcelamiento, porque es un sistema que se está volviendo contra nosotras también, ¿no? Y es un sistema que también está todo el tiempo tratando de reforzar las formas de normalización contra las que los feminismos se han erigido, ¿no? Y contra los mandatos de género, ¿no? Que nos imponen. Entonces, desde la lucha del sistema carcelario, para mí ha sido un aprendizaje importante la necesidad de buscar otros sentidos de seguridad y de buscar otros sentidos que tienen que ver con la capacidad de entender las violencias desde esa clave de violencia interpersonal y violencia sistémica. Esa clave que señalas, la violencia sistémica, ¿no? Estructural, que es permanente. Nosotras desde México lo vivimos en el día a día, ¿no? Y en la entrevista anterior decíamos este mundo que está formado y pensado desde una visión que no es para favorecer a las mujeres, quienes somos el 52% de la población. Y el título de tu libro se antoja muchísimo porque dices, enuncias la libertad, enuncias la justicia, enuncias el no tener miedo. ¿Hacia dónde quieres llevar estas palabras, Susana? Libres y sin miedo, horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia. ¿Cuáles son otros sentidos de justicia? Seguramente son sentidos feministas, pero cuéntanos de ello. Mira, me parece que algunas de las posibilidades que abre y que es libres y sin miedo, que es una consigna, ¿no? Que usamos, que llevamos a las calles, que es parte de ese coro eh, que ha ido gestándose de voces de distintas generaciones en los últimos años, ¿no? Desde las movilizaciones feministas de decir basta a las violencias, ¿no? Entonces, al decir libres y sin miedo, me parecía importante que aparecían, así como cuando decimos vivas, libres y desendeudadas, nos queremos, abre formas de poder imaginarnos qué significa para nosotras movernos libremente, ¿no? ¿Qué significa sentirnos seguras, segures, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos y qué cantidad de contextos implica esta pregunta? Porque para sentirnos libres y sin miedo, para poder sentirnos vivas, ¿no? En un sentido integral, pleno, ¿no? Y en una vida en heterogeneidad radical, es decir, sin imponer, ¿no? Lo que son diferentes como mandatos de subjetividad. Necesitamos también pensar en las condiciones materiales que hacen posible estar vivas y seguir vivas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que nos implica poder pensar, por un lado, las condiciones materiales para poder sentir libertad, ¿no? En nuestras vidas. Y por otro lado, también las posibilidades de hacer frente a la palabra justicia sin usar los sentidos que se nos imponen a priori, ¿no? Y en eso me parece que es importante, porque si sacamos el lugar de la cárcel, que es como esta fórmula mágica que se pone socialmente, bueno, cárcel, castigo, y nos hace salirnos de la pregunta, bueno, pero eso nos hace sentir más libres y sin miedo. Es decir, esa fórmula que cada vez daña a más comunidades, a más familias, a más personas, a más compañeras, compañeros, ¿no? ¿En qué sentido nos da seguridad?
¿no? ¿Qué pasa cuando la cárcel se vuelve el único modo en que podemos resolver la responsabilización? Y en Claro. ese sentido, creo que hablar de responsabilización es importante para pensar en la justicia y decir, Qué importante, claro. No, perdón que te interrumpa, pero me quedo con esto que has señalado de sentir la libertad, ¿verdad? Ojalá que todas las radioescuchas puedan detenerse un momento a sentir la libertad. Y para cerrar, se nos acaba el tiempo, Susana, pero ¿en dónde podemos encontrar tu libro? está en México, lo pueden encontrar en Volcana, Muy en la bien. librería Volcana, en Manuel Carpio. Pues ahí está la invitación para que todas vayamos a comprar este libro. Gracias, Susana Draper, escritora y docente uruguaya, que nos has traído este libro Libres sin Miedo, Horizontes Feministas para Construir Otros Sentidos de Justicia. Gracias por acompañarnos, Susana. Gracias a ustedes. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.